Creo que es un video que se explica a sí mismo, bastante explícito, donde podemos observar el peligro de los excesos. Tú decides llevar la vida que tú deseas. Cuando una persona cae en los excesos, definitivamente cualquier exceso es sumamente peligroso. Dios quiere que nosotros, sus hijos, que nosotros que somos su pueblo, vivamos una vida ordenada, vivamos una vida donde de verdad podamos estar implementando los principios bíblicos, donde de verdad estemos glorificando el nombre de Dios, y eso va a ser cuando tú encuentres el perfecto equilibrio en tu vida, dejes a un lado los excesos y de verdad glorifiques de esta manera, o glorifiquemos de esta manera a Dios. Él lo que quiere es que tú lleves una vida ordenada, porque dicho sea de paso, Él es un Dios de orden, no de confusión. La Biblia dice que Él es un Dios de orden. Ahora bien, cuando tú miras las estrellas, cuando tú miras el cielo, tú te vas a poder dar cuenta de que hay un orden infinito en el universo. Yo no sé quién tuvo la oportunidad ayer, la noche de ayer, donde estaba la luna en su mayor esplendor. ¿Alguien la pudo ver anoche? ¡Qué linda luna! Y uno, cuando mira las estrellas, cuando mira el universo, se tiene que hacer la pregunta: ¿quién creó todo esto? ¿Por qué existe un orden infinito en todo esto? Es más, si tú le preguntas a un científico si existe un orden en el universo, y no necesariamente tiene que ser un científico cristiano, cualquier científico te va a poder decir que la realidad de las cosas es que sí, existe un orden. Entonces ese orden, ese Dios de orden, quiere que también nosotros vivamos así, ordenadamente. Porque dice también su palabra, pues que todo te está permitido, porque nosotros tenemos la libertad en Cristo. Anteriormente, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos de el pecado, vivíamos esclavizados al pecado. Pero cuando tú vienes a los pies del Señor Jesucristo, dice la Biblia que tú tienes una libertad. Ahora bien, ¿para qué necesitamos esa libertad? Bueno, todo te está permitido. No me quiero quedar a la mitad del versículo. Todo te está permitido, mas no todo te es de provecho. Todo te está permitido, mas no todo te edifica. Así que no utilicemos esa libertad para caer en un exceso que te va a llevar a pasar un mal tiempo, que te va a llevar a adquirir malos hábitos, y esos malos hábitos en cualquier parte de tu vida van a causar estragos. Así como lo vimos en el video, llevar una vida llena de excesos, llena de malos hábitos, te va a llevar a consumir tu vida, y va a ser por un mal camino. Créeme, vamos a evitar todo este tipo de cosas, y vamos a seguir estudiando la vida de el buen Noé. Vamos a seguir estudiando al buen Noé. Ya hemos estudiado la semana pasada. Mandy nos trajo un mensaje donde trajo pero bastante información, bastante evidencia científica de que en verdad el suceso de Noé es una realidad. Aquí hubo una inundación global y Mandy nos explicó todo acerca de eso. Fue un mensaje bastante técnico, pero lo que hoy vamos a hacer va a ser un mensaje un poco más práctico. Siguiendo la vida de Noé, ya revisamos que Noé era un hombre, un tremendo hombre de Dios, un tremendo hombre que obedecía con todo su corazón a Dios. Era un hombre, un predicador de justicia, un hombre que en todo momento glorificaba a Dios, que tenía una familia donde la subió al bote, 3 de sus hijos, sus nueras y su esposa, y todos se subieron al bote. Saliendo del bote, inició otra vez un camino diferente. Ahí reinicia otra vez lo que es la humanidad, y quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 9, desde el versículo 18. Génesis capítulo 9, versículo 18. Vamos a estudiar una vez más la vida de Noé. Y en lo que tú abres tu Biblia y buscas Génesis capítulo 9, yo voy a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito poder. Gracias, Señor, que dentro de tu buena voluntad tú nos has dicho que seamos agradecidos con todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, que podemos venir hoy en día a disfrutar tu palabra, a adorarte con nuestras emociones, por medio de las canciones, por medio de la música. Gracias por la naturaleza. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Yo te pido, Padre, que hoy en este tiempo puedas tú edificarnos a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu quien hable a través de mí, que estas no sean ideas de un predicador, que no sean ideas de un simple ser humano, sino que sean ideas divinas, que vengan de ti. Todo esto yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén.
Entonces todo comienza otra vez, Noé sale del arca junto con sus hijos, pero vamos a ver el lado un poquito oscuro de lo que es la vida de Noé. Ahí tuvo un desliz que de verdad ahí le costó caro, y ese desliz lo podemos canalizar como un exceso en su vida. Así que comienza todo eso en el versículo 18 y dice así: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Una vez más reinició todo esto con los hijos de Noé. Versículo 20. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Obviamente se tenía que dedicar a algo. Como en el principio el Señor le manda a Adán a cultivar la tierra, a ordenar todo lo que estaba desordenado, una vez más Noé tenía que cumplir esa función. Entonces se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Ahora bien, vamos a analizar un poco qué era lo que estaba pasando aquí. Noé tuvo un exceso, plantó su viñita, sacó sus uvas, las machacó, hizo su propio vino. Dicho sea de paso, era un vino que no tenía nada de conservadores, ni nada de ahí de productos químicos mezclados. Era un vino totalmente puro, era un vino que él mismo había cosechado en su propia viña, pero tuvo un exceso, parece que se pasó de copas y entonces sucedió esto, que se quedó desnudo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, yo he visto muchísima gente que tiene un desliz así y que queda peor que desnudo. Pero bueno, Noé le pasó esto y entra uno de sus hijos y lo ve. Y una cosa aberrante, también una cosa que es detestable, dice la Biblia: burlarse de sus padres. Esto hasta el día de hoy sigue funcionando de la misma manera. Burlarse de su padre. Noé se entera de lo que había pasado y le dicta una sentencia. Lo maldice y esto tiene repercusión hasta con su nieto. Ahora bien, ¿cómo lidiar con los excesos? ¿Cómo es que nosotros vamos a estar lidiando con los excesos? ¿Qué dice la Biblia acerca de todos los excesos? Y yo quise identificar algunas cosas con las que mayor frecuente nosotros estamos ahí luchando con los excesos, luchando ahí con todo esto. Y posiblemente tú hayas escuchado en algún lugar que la Biblia tiene bastantes restricciones. Pues hoy vamos a comprobar de que la verdad es que no tiene restricciones, simplemente es te hace unos warning, te hace unos avisos de que si tú caes en un exceso vas a tener problemas, va a haber algún tipo de problemas. Entonces, lo primero que quiero compartir contigo, el principio básico de todo esto, es estableciendo límites. Cada uno de nosotros nos conocemos a sí mismo y sabemos hasta el punto máximo donde podemos alcanzar, donde podemos llegar, estableciendo tus límites. Y quiero comenzar con lo primero, que es lo más frecuente, el uso del vino o cualquier tipo de adicción. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes unos cuantos nada más, que pueden ser muchísimos, en realidad pueden ser muchísimos, pero quiero compartir esto: el vino. Como Noé plantó ahí su viña y sacó su vino y todo esto, la Biblia habla siempre de un vino como un complemento alimenticio, ahí donde tú lo puedes estar complementando a tus alimentos y todo esto. Y dicho sea de paso, el vino, dice la ciencia, que si tú regularmente tomas una copita de vino, tiene múltiples beneficios para la salud. Ahora bien, en Eclesiastés 9, versículos 7 y 8 dice así, y esto lo escribió el más sabio de todos los tiempos. Dice: así que, adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu ¿qué? Bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Dios aprueba que tú bebas tu vino como un complemento alimenticio. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Ahora bien, no hay nada malo en beber vino. La verdad es que no hay nada malo. Lo malo viene cuando hay un exceso que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar el exceso de vino, no lo bebas.
Y es aquí donde entra, hay mucha controversia entre las personas que se ponen a estudiar la palabra de Dios, que dice, aquí dice una cosa y en el otro lado se está contradiciendo. ¿Y por qué dicen eso? Porque mira lo que dice el Proverbios, que dicho sea de paso también fue escrito por la misma persona que escribió esto, y dice así: el que se entrega al placer, el vino y los perfumes, terminará en la pobreza. Y tú podrás decir, oye, espera un poco. El versículo anterior dice que Dios aprueba que tú bebas vino, y este versículo dice que si tú te entregas al vino, vas a terminar mal. No hay ninguna contradicción. Lo que Dios quiere en tu vida es que exista un equilibrio y balance. Equilibrio y balance. Ya mismo la palabra de Dios es equilibrio y balance. No se va ni hasta un extremo, ni se va hasta el otro. Siempre está bien equilibrado. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Que tú encuentres un perfecto equilibrio y un balance. Dicho sea de paso, el que a Noé lo hayan visto desnudo en algo personal, una opinión personal, fue 50% responsabilidad de Noé que lo hayan visto así, y otro 50% de responsabilidad fue la de su hijo. Los dos tuvieron parte en todo esto. No hay nada malo en beber vino. Cuando viene el exceso es lo malo. Yo siempre lo he dicho, hermanos, siempre he dado testimonio, y doy testimonio desde el púlpito, y doy testimonio desde cualquier otra parte. Desde los 14 años yo comencé a beber licor. Yo me crié en la ciudad más peligrosa, puedo decir que es la ciudad más peligrosa de todo el mundo, en la Ciudad de México, donde, y yo sé que dicho sea de paso, la sociedad se mueve, en todos lugares se mueve de la misma manera. Que tú eres aceptado cuando tú empiezas a relacionarte con todo tipo de personas que practican esto. Para tú ser aceptado dentro de un medio o un club social, debes de practicar lo mismo que se practica ahí. En este caso, para que yo fuera aceptado, porque tenía que ser aceptado por el medio donde yo me estaba desenvolviendo, tenía que probar y consumir todo tipo de licores y adicciones. Ahora bien, en ese tiempo yo no me daba cuenta que estaba afectando a terceras personas, como en el video que vimos al principio. Hay terceras personas a las cuales tú puedes afectar. Una madre que no podía dormir toda la noche porque no sabía dónde estaba su hijo. Su hijo bebiendo licor y metiéndose otro tipo de cosas por ahí. Y él era un muchacho imberbe. Un profesor de la preparatoria me llamó así un día. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra imberbe? Alguien que no tiene experiencia, ¿ok? Un muchacho inexperto. De esa manera me llamaban a mí mis profesores, un muchacho imberbe, sin experiencia. ¿Por qué? Porque no medía las consecuencias de mis actos, no medía las consecuencias de que estaba afectando a terceras personas y me estaba afectando a mí, mi salud física y mental, emocionalmente también. Afectaba totalmente mi vida, los excesos. ¿Okay? En ese tiempo ni siquiera tenía edad. Para un joven no es recomendable beber a temprana edad, sino simplemente esperar el momento indicado. Y si no lo puedes controlar, es mejor abstenerse de todo eso. Y dicho sea de paso, yo tengo bastantes amigos que ya ni siquiera están aquí pisando esta tierra. Se excedieron y perdieron la vida. Y hay otros que la están pasando sumamente mal. Incluso tengo familia, no nada más amigos. Familia que se han excedido en todo este tipo de cosas y hoy están pagando las consecuencias. En el medio donde yo me desenvolví, algunas veces lo sigo frecuentando, ya no para practicar lo mismo que practicaba antes, sino simplemente para convivir y pasar un buen tiempo con las personas con las que yo solía reunirme. Y te lo digo ahora, yo he sido altamente cuestionado por ellos. ¿Por qué no bebes más? Y lo de siempre, ¿es que acaso en tu iglesia te lo están prohibiendo? No, mi iglesia no me lo prohíbe. Yo no bebo licor ahora, porque esa fue mi piedra de tropiezo para llegar a los pies del Señor, porque no supe controlarlo, por eso no bebo licor. Y dicho sea de paso, también lo hago por convicción. ¿Convicción de qué? Convicción de que tengo un ministerio y cuando yo hablo la palabra de Dios, voy a tener menos credibilidad si tengo una botella de licor en la mano. Por eso no lo hago, no es que lo tenga prohibido, no es que esté restringido, no es que la Biblia me lo prohíba, sino simplemente no lo puedo controlar, no lo miro, no lo veo. ¿Por qué? Porque no me va a edificar y no voy a edificar a alguien más, incluso voy a causar estragos en mi vida. Por eso no lo hago. Pero en Cristo hay libertad, por supuesto que sí, todo te está permitido, mas no todo te es de provecho, no todo te edifica. Amén.
necesitamos establecer límites. Y quiero tocar otro ejemplo que es acerca de la salud financiera, la administración del dinero, o dicho sea de paso, ponerlo en un término más práctico, las compras. Las compras. Ahora bien, nosotros sabemos que para todo se necesita dinero, hermanos. Para todo se necesita dinero. Ahí tenemos una imagen donde las mujeres ahí usan el dinero desmedidamente, pero también es verdad que los hombres lo hacen, que también los hombres caen en todo este tipo de cosas, y sabemos bien que nosotros tenemos la necesidad de comprar ropa, por supuesto que sí, comprar un auto lo necesitamos, por supuesto que sí, para todo se necesita dinero. Es más, para hacer la obra de Dios se necesita dinero. Nosotros venimos a la iglesia, hay una iglesia linda, pero esta iglesia consume energía eléctrica, consume agua, consume todo tipo de cosas. Para hacer la obra se necesita dinero. Es más, el ministerio de Jesucristo estaba respaldado por hombres y mujeres que aportaban para su ministerio. ¿Por qué? Porque se necesita plata. Y Dios sabe que nosotros necesitamos plata para vivir. Él sabe todas nuestras necesidades. Él lo sabe todo. Dice en Eclesiastés 10:19, que es el libro ahí de la sabiduría, para alegrarse el pan, ¿ok? La comida, que de eso vamos a hablar más tarde. Para alegrarse está el pan. Para gozar, el vino, cuando lo sabes utilizar. Y para disfrutarlo está, ¿qué? El dinero. No hay ninguna restricción en tener dinero, en irlo a buscar. Por supuesto que no. Dios sabe que nosotros tenemos que trabajar y trabajar duro para conseguirlo. Él lo sabe. Lo único que Él quiere es que tú no caigas en ese trastorno que cae en otro tipo de personas, que es conocida como el TCC en español, que quiere decir trastorno de compras compulsivas. Personas que se trastornan, que se afanan tanto que desarrollan una enfermedad mental que se llama oniomanía. Es un trastorno psicológico cuyo síntoma es el deseo desenfrenado por comprar sin una real necesidad. Y para ponerlo en un término más práctico, es que esas personas han caído en el bombardeo del materialismo. ¿Y qué es el materialismo? Para ponerlo así, bien práctico, el materialismo es que tú compras cosas que no necesitas para impresionar a gente que no le interesa, con dinero que no tienes. Y si lo tienes, pudieses haberlo canalizado en otras cosas más importantes. Eso es caer en las garras del materialismo. Y Dios quiere que tú no vivas así. Dios quiere que tú tengas una salud financiera, que haya un equilibrio y un control en tus finanzas, en todo lo que tú gastas, todo el dinero que entra, canalizarlo de esa manera perfectamente, equilibradamente. El sermón más grande de todos los tiempos, la enseñanza más grande de todos los tiempos, dada por Jesucristo en el Sermón del Monte. Y dicho sea de paso, el otro día estaba estudiando a unas personas que no son cristianos, pero ellos están de acuerdo que es la enseñanza moral más grande de todos los tiempos, la que dio el Señor Jesucristo. Habló de esto, habló de que tú tienes que tener un control en tu manera de comprar, en tu manera de gastar, en tu salud financiera. Dice así en Mateo 6:31. Así que no se preocupen por todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo esto de lo cual yo te estoy hablando, el comprar cosas desmedidamente, el caer en un exceso. Él está hablando de todo esto. No se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Es un dominio total que ejerce el materialismo. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y entonces, déjame leerte la primicia. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y la promesa es, y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Todo lo que necesiten. Hay otra versión que dice, pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes necesiten vendrá por añadidura. Ahora bien, Mandy nos explicaba el otro día, ¿qué es poner el reino de Dios primeramente? En una forma bien simple, bien básica. El profeta Miqueas lo dijo de esta manera. Ya se espera, esto es lo que se espera de ti. Practica la justicia, que es simplemente lo que está en la Biblia. Practica lo que está en la Biblia. Practica la justicia. Ama la misericordia, que incluye el perdón. Ama la misericordia, ama a tu prójimo. Y humíllate ante tu Dios. Sé humilde. Sé humilde.
delante de Dios. Eso es lo único que se espera de ti, que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. Eso es poner el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Cuando tú estás haciendo ese principio, eso, lo básico, que es poner el reino de Dios por encima de todo lo demás, todas las cosas que tú necesitas llegan por añadidura. No es el genio de la lámpara mágica, en la cual tú tomas la lámpara y le frotas y sale el genio y le dices, yo quiero un barco, yo quiero un avión, yo quiero un carro, yo quiero todo esto. No funciona de esa manera. Las cosas llegan en el momento exacto. Porque Dios nunca, hermanos, nunca llega tarde. Pero una cosa que es verdad, tampoco llega temprano. Así que siempre llega en el momento justo. Cuando tú de verdad estás necesitando esas cosas sin un afán, las cosas llegan por añadidura. Y una buena parte de tener una salud financiera es poner en práctica un principio bíblico que a mí, a mi familia, me ha funcionado de maravilla, que es que todos mis ingresos, porque yo quiero contribuir a la obra de Dios, todos mis ingresos, el 10% de todo lo que entra en mi cuenta es del Señor. El 10% de todo es del Señor. El otro 10% lo metemos a los ahorros y vivimos con un 80%. Es sencillo, es bien básico y a mí me ha funcionado, a mi familia le ha funcionado. Obviamente tenemos que ser disciplinados, por supuesto. Dios quiere que exista una salud financiera en cada uno de nosotros, un equilibrio y un balance, que no caigamos en los excesos. Otro de mis puntos que podemos estar ahí cayendo en exceso, y es algo que yo sé que va a causar turbulencia espiritual, así que hermanos, abróchense los cinturones porque viene algo más fuerte, más pesado, es la comida, el ejercicio y el descanso. ¿Cómo tú te estás manteniendo? Porque eso de esta manera, esto también es bíblico y es bien válido. Encontrar un balance de todas las cosas, de los hábitos que tú tienes. Ahora, ¿qué es un hábito? Un hábito en sí es algo que tú practicas de una manera mecánica, que tú practicas constantemente de una manera mecánica, que tú ya lo haces por sí solo. Eso es un hábito, ya sea algo bueno o ya sea algo malo. Tú tienes el hábito de comer en exceso, es un mal hábito. Es un mal hábito comer en exceso. Comer bien no necesariamente es comer mucho, definitivamente. Y un hábito es lo que define a una persona. Un hábito define a una persona. Tú puedes decir, wow, qué duro. Uno de los sabios de la antigüedad puso esto. Si lo pueden poner, por favor, la siguiente imagen. La siguiente, por favor. Esta, dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. Somos lo que hacemos repetidamente. Y Dios quiere que haya un control en tu vida. Y de esta manera lo pone en Eclesiastés 2:24, que tú lo disfrutes de esta manera diciendo, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida. Obviamente cuando tú tienes el control de esto. Y encontrar satisfacción en el trabajo. Que el trabajo que tú estás desarrollando de verdad te traiga satisfacción. Luego me di cuenta que esos placeres lo pone, provienen de la mano de Dios. Y todo esto es desarrollar buenos hábitos alimenticios. Hace algún tiempo que nosotros como familia comenzamos a cambiar cierto tipo de hábitos alimenticios. En lo personal, te lo digo sinceramente, yo no era de comerme así una ensaladita o probar cierto tipo de vegetales, para nada. Desde niño siempre era lo que yo desechaba hacia un lado. Pero resulta que Dios quiso intervenir en mi vida, limpiarme de cierto tipo de malos hábitos. En este caso fueron hábitos alimenticios. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, por medio de cómo Él trabaja. Cómo Él trabaja por medio de las pruebas. Pues mi esposa sufrió dos desprendimientos de la retina y yo sufrí un fuerte golpe en el ojo izquierdo que me provocó una catarata. Yo pensé de verdad que me había sacado el ojo y ahora sí que nos estaban llamando a la familia de los ojos. Así que ahí empezamos a sufrir todo este tipo de cosas y recibimos un consejo de una buena hermana que nos dijo que nosotros necesitábamos cambiar en nuestra forma de alimentar, que necesitábamos buscar un poco más, estudiar un poco más acerca de los vegetales
y ver qué vegetales nos convenía ponerlos en nuestros hábitos alimenticios, en nuestra alimentación, para fortalecer nuestros ojos. Y comenzamos a probar todo eso, y después de un tiempo esto se volvió un hábito. Te lo digo, dicen por ahí que después de 21 días tú puedes, y de practicar alguna cosa, tú puedes formar un hábito. Ahora, yo no sé si esto de verdad es verdad o no, pero a mí me ha pasado que empezamos a consumir más vegetales y esto se volvió un hábito en nuestras vidas. Yo te digo, hoy me siento mucho mejor incluyendo los vegetales dentro de mi alimentación. ¿Y por qué te digo todo esto? Bueno, porque todos aquí como iglesia nos vamos a poner en un plan fitness, ¿ok? No es cierto, no es verdad. No, te lo digo simplemente para que tú incluyas en tu alimentación comer más limpio, comer más vegetales. Y ahora bien, ¿es bíblico comer vegetales? Por supuesto que sí. Para poder entender bien este principio tienes que regresarte hasta el libro de Génesis, el principio en la creación, cuando el ser humano peca y el Señor les dice, ustedes van a estar fuera de aquí. Y ahora le dice al ser humano, y tú vas a tener que trabajar de la tierra y vas a comer de las plantas silvestres que dé la tierra. De esas plantas tú vas a comer, tú te vas a mantener de todo eso, de los vegetales que dé y todo esto, tú te vas a mantener de ahí. Es más, el otro día yo estaba hablando con mi madre y me estaba diciendo, ella creció en una zona rural donde no había autos, no había electricidad, lo único que había eran valles, árboles y todo este tipo de cosas. Y ella me estaba diciendo que ella no tiene un recuerdo de su niñez de haber ido al médico, que todas las enfermedades que ella tenía su madre la curaba con hierbas del campo. No, tampoco estoy diciendo que no hay que ir al médico, ¿ok? No me vayas a malinterpretar y vayas a decir aquí, oye, tú estás diciendo que no sirve de nada ir al médico, que hay que comer. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cuando tú empiezas a implementar alimentos más sanos a tu dieta, te vas a mantener un poco más alejado de los médicos. Eso sí es científicamente comprobado. Así que, y tampoco estoy diciendo con esto que todos tenemos que volvernos veganos, ¿ok? Aquí no estoy diciendo eso. Simplemente es que encuentres un equilibrio y un balance en todo lo que tú consumes. Y dicho sea de paso, qué satisfacción más grande es cuando yo voy al supermercado, voy al Farmers Market y saco mis vegetales ahí, y si se puede orgánicos, mucho mejor, sin pesticidas ni nada de eso. Los saco esos vegetales de hoja verde y los empiezo a consumir, porque después de un tiempo tu mismo cuerpo te los pide. Tu mismo cuerpo te empieza a pedir vegetales. Es más, si tú te has leído el libro de Daniel, en el libro de Daniel dice que este rey se lleva al pueblo de Israel, se lo lleva cautivo, los pone ahí como esclavos, pero el rey observa a 3 muchachitos que están ahí y le dice a su encargado, oye, mira, esos 3 muchachitos que están ahí se ven de buen aspecto, tráelos porque ellos van a servir aquí en la corte real. Entonces el encargado se dirige a los 3 muchachitos y les dice, miren, ustedes tienen buen aspecto, buen semblante, ustedes van a trabajar para el rey, ¿les parece bien? Estamos a su disposición, le dijeron los muchachitos. Entonces van a probar de todo tipo de manjares, porque tienen que estar bien alimentados. Todo tipo de manjares, y van a beber el mejor vino que hay aquí. Respondió Daniel, pero su señoría, nosotros no queremos beber ni vino, ni tampoco queremos ese tipo de manjares. Denos verduras. Pero ¿cómo te voy a dar verduras? ¿Pero qué te pasa, chico? Le dijo, es que era cubano el encargado, ¿ok? ¿Cómo te voy a dar verduras? Tú tienes que probar todo tipo de manjares. De aquí tienes que estar en forma. Le dijo, póngame a prueba 10 días y verás si no. 10 días comiendo vegetales y bebiendo solamente agua. Accedió esta persona a hacer la petición de Daniel, y después de los 10 días, dice la Biblia que Daniel y sus otros 2 compañeros eran los más rápidos, los más ágiles, los más inteligentes y tenían mejor semblante. El comer verduras, frutas y alimentarse bien, limpio, más sano, equilibrado. Y no estoy diciendo entonces que tienes que dejar la carne, porque para equilibrar todo esto, 1 Corintios 10:25 dice, coman de todo lo que venden en la carnicería, coman de todo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Equilibradamente. Si dejas de comer y te mantienes en una dieta bastante rigurosa, vas a tener problemas. Si comes en exceso, vas a tener problemas. Hay que comer equilibradamente, para seguir subsistiendo en este mundo que se está cayendo a pedazos, dicho sea de paso. Así que hay que equilibrar todo esto, y equilibrar también
El ejercicio. ¿Qué me dices del ejercicio? ¿Cuánto ejercicio tú te estás manteniendo? Los médicos recomiendan que tenemos que estar en completo movimiento, que tenemos que ejercitar nuestros cuerpos para que no vayan decayendo, para que no vaya a haber un decline. Hay que ejercitarse. Ahora bien, si no haces ejercicio, va a haber problemas. Pero si haces ejercicio en exceso, porque tienes una motivación equivocada, porque quieres verte bien, porque quieres verte así como Fidel, vas a tener un problema. Fidel es Fidel y tú tienes tus propias limitaciones. Es más, déjame poner la siguiente imagen. Este hombre que tú ves aquí, él es amigo mío, dicho sea de paso. Ok, amigo en Facebook, si tú quieres. Pero este hombre, y hermano en Cristo también, dicho sea de paso. Este hombre comenzó su carrera muy jovencito en la profesión, en la UFC. Yo lo sigo porque a mí me gusta todo este tipo de cosas, tú sabes, crecí en un lugar salvaje, soy salvaje, Dios me hizo así, y me gusta todo este tipo de peleas, de las disciplinas, de las artes marciales, y me gusta seguir a este tipo de personas, y él estaba declarando el otro día que cuando él inició su carrera, él quiso ser el número 1. Ahora, no hay nada malo en meterse en la cabeza que tú quieres ser número 1, pero dice que se obsesionó tanto por ser el campeón mundial de los pesos pesados, y lo consiguió. Lo consiguió. Cuando estuvo en la cima se dio cuenta que lo difícil de todo esto no era llegar, sino mantenerse, sino ser el campeón por mucho tiempo y defender su corona por mucho tiempo. Esto lo llevó a un exceso en su manera de entrenar. Se metió tanto en la cabeza, se obsesionó tanto por un entrenamiento físico que llevó a su cuerpo hasta un extremo que su cuerpo le dio varias llamadas de atención, le dio varios warnings. Tu cuerpo te habla, tu cuerpo te dice, tienes que parar. Hay cierto momento en que tu cuerpo te dice, para, y nosotros no lo escuchamos. Y esto pasó con este hombre, que su cuerpo le dio un warning y él siguió adelante. Lo siguió sometiendo a un nivel cada vez más y más y más riguroso. Y dice que después de una pelea donde perdió con un paisano mío, no es que yo me quiera exaltar aquí con mi paisano, pero perdió con un paisano mío. Llegó al hospital y le hicieron un examen físico y se dieron cuenta que él, a raíz de esta obsesión de entrenar tan duro por una motivación equivocada, por un exceso, se dieron cuenta que sus músculos se estaban muriendo. Los tejidos de sus músculos se empezaron a desprender y la sangre los empezó a llevar por todo el cuerpo hasta llegar a los riñones y le causó una enfermedad bien grave que se llama rhabdomyosis, que es difícil de decir, pero que es muy mala esa enfermedad. Y todo esto fue por entrenar en exceso. Así que hay que tener un control adecuado de cómo comes, de cómo te ejercitas y también, ¿qué me dices tú de cómo descansas? Esas personas que somos adictos al trabajo, que no tienes tiempo para tu familia, que no tienes tiempo ni para ti mismo, porque no descansas ni un solo momento. Cualquier página fitness de esas personas que se dedican a hacer ejercicio equilibradamente, te dicen que 75% es tu alimentación, 25% lo debes de combinar entre lo que es el descanso y el ejercicio. Así que es bien importante el descanso y también bíblicamente es importante, dice la Biblia que es importante descansar. ¿De qué le sirve al hombre, dice el salmista, matarse en el trabajo para comer pan de migajas? ¿De qué le sirve? Así que es bien importante combinar todo este tipo de cosas. Y yo te he hablado de este tipo de cosas que comúnmente nosotros estamos cayendo en los excesos. Déjame decirte algo que es bien importante. Hay una persona, hay alguien que está bien interesado en que tú caigas en exceso. En cualquier exceso, él lo va a aprovechar al máximo para querer destruirte. Primera de Pedro 5:8 dice así: practiquen el dominio propio. Hay otra versión de la Biblia que dice, practiquen la templanza. La templanza es que tú lleves algo equilibrado, que no te vayas para un lado ni para el otro. Practiquen el equilibrio, está diciendo aquí Pedro. Y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por lo regular, siempre que tú ves ese programa donde los documentales donde están los leones al acecho, siempre ellos quieren agarrar a la presa más débil o a la presa más pequeña. En este caso, Satanás está bien interesado en que tú caigas en cualquier tipo de excesos. Ahora hay un exceso que es extremadamente malo, extremadamente malo.
Dicho sea de paso, el campo predilecto de Satanás, donde más te va a atacar, va a ser aquí en tu mente. Todo comienza aquí en tu mente. Aquí vas a sostener esas grandes batallas. O bien vas a ganar o bien vas a perder, pero no hay un empate. Tú vas a sostener esas batallas con Satanás y vas a lidiar con los excesos aquí en tu mente. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, renueven su manera de pensar. ¿Para qué? Para que así tú puedas comprobar la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, pero para poder comprobarla, para poder conocerla, tienes que renovar tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Limpiar todo lo que hay aquí para no caer en un exceso. Quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, delante de ti debe de haber una Biblia. Vamos a leer la historia de un buen rey que llevó una vida totalmente equilibrada. Hubo mucho fruto en su vida, dicho sea de paso, porque siguió el buen ejemplo de su padre. Era una persona que no era como yo, era un muchachito bastante joven, pero que no era imberbe. Le gustaba escuchar desde temprana edad, llevó una vida equilibrada, balanceada, pero tuvo un solo error que lo llevó a la ruina. Y es ese exceso del cual yo te quiero hablar hoy. ¿Dónde podemos caer en ese exceso y se echa a perder todo lo que nosotros lleguemos a conseguir de la mano de Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 26, desde el versículo 3 vamos a empezar a leer la historia del buen rey Usías. Dice así entonces, Usías tenía 16 años, bien jovencito, cuando ascendió al trono. Y reinó en Jerusalén 52 años. Ahora, si reinó tanto tiempo era porque tenía algo bueno, ¿ok? Había algo bueno dentro de este rey. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió, Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Entonces podemos comenzar a estudiar el carácter de esta persona, que desde temprana edad se dejó instruir por una persona que tenía conocimiento pleno acerca de Dios. Se dejó instruir, tenía él un mentor espiritual, que dicho sea de paso, qué importante es para cada persona estar equilibrados por medio de un mentor espiritual. Le pasó a este muchachito, tenía su mentor espiritual y tenía a su madre también ahí al lado que lo estaba instruyendo, y Dios le dio prosperidad. Dice la Biblia, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Era lo que hacía este hombre. Tenía ganancias y reconocía que todo venía del Señor, pues dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Seas creyente o no seas creyente, de todas maneras ese don perfecto desciende de lo alto. Versículo 6. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnía y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod, entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur Baal y contra los menuitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta las fronteras de Egipto. Una cosa más aquí, este hombre estaba activo. Él no estaba simplemente sentado en su trono, sino que estaba activo, moviéndose de un lado a otro, un hombre trabajador, un hombre activo. Versículo 9. Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina del valle y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante ¿de qué? El que está leyendo ahí, era un amante de la agricultura. Entonces podemos observar parte de su carácter de este rey, que estaba cumpliendo todo esto de llevar un equilibrio y un balance en su vida. Dice que tenía unos valles inmensos, una llanura inmensa para su ganado. Ahora bien, si tenía ganado era porque de vez en cuando le gustaba agarrar una de esas vaquitas y meterle el cuchillo y hacerse un T-bone steak, de esos T-bone steak que cuando tú le metes el cuchillo, cuando tú lo pides en término medio, le metes el cuchillo y pruebas qué delicioso es. Ahora este tipo de vaquitas era mucho más deliciosa porque
no las hacían crecer con hormonas ni nada de eso, eran totalmente naturales. Entonces de vez en cuando el rey le metía un cuchillito ahí a la vaquita, y si hacía uno de estos T-bone steaks, tal vez le ponía ahí bastante ajo y bastante cebollita de esa morada. También era un amante de la agricultura. Dice que le gustaba entonces ir a recoger lo que él sembraba, que posiblemente debió haber sido algo bastante nutritivo. Todo era orgánico, sin pesticidas y nada de eso. Tal vez eran zanahorias, tal vez era lo que nosotros conocemos como la remolacha, eso que es tan nutritivo y que tanto me agrada. Tal vez el rey iba a recoger todo eso. Había entonces un equilibrio y un balance. Estaba activo, le gustaba comer bien, tenía sus viñas, también bebía bien, sin excesos, y Dios le daba prosperidad. Versículo 11. Usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones. De acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Masaías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey, el total de los jefes de familia era de 2.600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307.500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. Y dicho sea de paso, una persona de buen carácter moral y que lleva un equilibrio en su vida es un buen líder, y las personas lo van a estar siguiendo. Versículo 14. A ese ejército Usías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. ¿Con la poderosa ayuda de quién? La poderosa ayuda de Dios, porque Dios siempre estaba involucrado en todo esto. La poderosa ayuda de Dios. Usías llegó a ser tan poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, siempre viene el sin embargo. Siempre da hasta miedo escuchar cuando hay un pero o un sin embargo. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. No hubo un equilibrio en su manera de pensar de él mismo. Eso, hermanos, te va a llevar a pasar algo sumamente desagradable. No había un equilibrio en su manera de ver las cosas, de pensar acerca de él mismo, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con sus 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esta es una función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues ellos son los que están consagrados para quemar incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Se le dio un warning, porque a todas las personas se nos da un aviso de todo lo que tú estás haciendo mal. No es que te llegue por sorpresa. Dios siempre te da un warning, te da un aviso. En este caso se lo dieron al rey. Pudo haberse arrepentido, pudo haber transformado su manera de pensar, pero no lo hizo. Versículo 19. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incinerario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Este hombre tuvo que ser aislado del trono, fue quitado del trono, fue aislado de toda su familia, de todos sus hombres que lo seguían, y desgraciadamente murió en abandono total. Esto nos sirve como un recordatorio de que todo lo que tú hagas, si tú llegas a mantener un equilibrio en tu vida, manténlo también un equilibrio mental de quién tú eres y de dónde llegan todas las bendiciones que tú puedas obtener en tu vida. Cuando tú reconoces al Señor de todo corazón, estás practicando la humildad delante de Él. Pues su palabra dice que Él va a aplastar al orgulloso o al arrogante, pero siempre va a estar con el humilde, con el que lo busca de todo corazón y hace su voluntad. Esto es simplemente parte de un estudio en el cual nosotros podemos adquirir un poco de sabiduría, discernimiento y poner en práctica para equilibrar nuestra vida. Yo te he estado hablando desde que comenzó todo esto, de que los excesos son malos. Todos los excesos te llevan a algo malo. Pero una vez más, hay excepción.
Hay un solo exceso en la vida del creyente que no te lleva a algo malo. Y ese exceso es el amor por Dios. El amor por Dios, pues dice la Biblia, ya no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, más bien emborráchense del Espíritu Santo, que quiere decir un amor por Dios. Y Cristo lo puso de esta manera en Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el único exceso, hermanos, que está permitido. Amar al Señor con todo lo que tú eres. ¿Y qué implica todo esto? ¿Qué implica el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de ese órgano interior que tienes más recargado aquí en el centro de tu pecho, que está un poquito más recargado en el lado izquierdo, que se encarga de bombear toda la sangre por tu cerebro y por todo tu cuerpo. No está hablando de ese corazón. La Biblia, cuando se refiere al corazón, habla de tu propio ego, de tu ser interior. Cuando tú llegas al final del día y te paras delante del espejo y solamente estás tú mismo ahí, al que no puedes engañar, al que tú sabes que has cometido excesos. Eso es tu corazón. Y dice la Biblia entonces que tienes que amar a Dios con tu corazón, con tu ego, con quien tú eres. Lo siguiente es que debes de amar a Dios con tu alma. Ahora, ¿qué es el alma? El alma lo podemos canalizar de esta manera. Es como si fuera una pequeña caja que está dentro de ti, que guarda tus emociones. Es bien válido alabar a Dios con tus emociones, adorar a Dios con tus emociones. Nosotros venimos aquí a cantar alabanza a Dios y estás adorando a Dios con tus emociones. Bueno, buenísimo. Estás alabando a Dios, estás amando a Dios con tus emociones. El alma es donde ejecutas, donde está tu voluntad, donde ejecutas lo que vas a hacer. Eso es el alma. Entonces también amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Es importante que utilices tu mente, que utilices tu intelecto, porque con tu intelecto comprendes las verdades, las grandes verdades bíblicas acerca de Dios, y lo conoces cada vez más y más y más. También tu mente debe de estar involucrada, el intelecto. Y por último, todas tus fuerzas. Cuando ya no quede una sola gota más de fuerza física en ti, dice el Señor que se lo pidas. También pídele fuerzas físicas a Él, porque con esas estás amando a Dios. Que se te agoten todas tus fuerzas, no importa, Dios te ha de dar más. Dice el salmista, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del ¿qué? Las del búfalo. Ese animal que tú ves ahí que tiene unos músculos, así como la persona que vimos ahí, que te presenté ahí, este luchador que tiene unos músculos así como el búfalo. De esa manera también estás amando a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. Que todo lo que respire alabe al Señor, para la gloria de Dios. Yo quiero orar hoy por ti. Si tú estás aquí por primera vez, quiero decirte que tal vez te haya sonado un poco complicado esto, o nuevo para ti, el caer en un exceso. Tal vez estás luchando con una adicción, no lo sé, pero quiero comenzar hablándote en orden. Todo esto. Dice la Biblia que cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, viene a ti una fuerza que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo en cualquier etapa de tu vida tiene que producir un fruto. El fruto del Espíritu Santo comienza con amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese dominio propio es el que te va a servir con todo este tipo de cosas, de excesos que hay en tu vida. Si tú nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados, si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, puedes hacerlo hoy. Caray, siempre es un buen momento para entregarle la vida al Señor Jesucristo. Él está dispuesto, es una decisión que haces una sola vez en la vida, no la vuelves a hacer. Dice que cuando tú haces esto de corazón, Él pone su Espíritu Santo dentro de ti como un sello de garantía de que tienes vida eterna, que has pasado de la muerte a la vida. Te promete tantas y tantas cosas, porque dice que todas las promesas de Dios son un sí en Cristo Jesús. Así que yo quiero orar hoy por ti que estás aquí por primera vez, y si tú ya llevas tiempo aquí entre nosotros y estás luchando con algún tipo de adicción, algún tipo de exceso, también pídeselo a Dios que te limpie de todo esto, que te dé el poder para salir adelante. Padre, gracias Señor, te damos por toda la bendición que tú nos das, Padre, de poder venir aquí a estudiar tu palabra, Señor.
Gracias, Padre, gracias, porque tú eres un Dios que nos ha amado desde antes de la creación del mundo. Gracias, Señor, que tú nos empezaste a amar antes de que nosotros te conociéramos a ti. Señor, tú nos has amado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor. Gracias por todas las promesas que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu que tú nos has enviado, que no es un espíritu de timidez, sino de poder y de dominio propio. Yo te pido, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, que en este momento está pidiéndote que quiere tener parte contigo, Señor. Que está pidiendo también que quiere que tú lo limpies de todo tipo de excesos que hay en su vida. Contigo siempre, Señor, es borrón y cuenta nueva. Gracias, Señor, por todas tus promesas, por tu fidelidad, por tu amor por cada uno de nosotros, por tu misericordia. Te pido bendigas a cada persona que está aquí, Señor, que salgamos renovados, que salgamos haciendo un cambio en nuestras vidas, que salgamos glorificando tu nombre. Bendícenos, Señor, cada que abramos la Biblia y empecemos a leer todas tus promesas, Señor, la manera en que tú nos hablas, bendícenos, Señor. Ajusta nuestro oído, Señor, a tu voz, ajusta nuestro corazón, que siempre, Señor, estés tú primero, antes que cualquier otra cosa. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén.